Seguimos con nuestra lectura de Mateo 7, por favor. Vamos a ver el versículo 7. La mayoría de las Biblias tienen ahí un título o un subtítulo. ¿Cómo se llama ahí? ¿Cuál es el título que tiene su Biblia? En Mateo 7:7. La oración y la regla de oro. ¿Qué dice? La oración y la regla de oro. Estamos viendo la doctrina de Cristo, la ley de Cristo. Sabemos que Cristo nos enseñó su palabra a través de cosas muy prácticas y comparaciones cotidianas que podemos comprender. Y hoy vamos a ver este pasaje acerca de la regla de oro y la oración. Bueno, vamos a iniciar. Una regla también se puede, bueno, yo estuve investigando y se puede traducir como condición. Una regla es una condición. Donde quiera que haya una empresa o en todas las empresas hay reglas que también son condiciones. Y a donde quiera que vayamos va a haber reglas y va a haber condiciones. Y Jesús está hablando aquí acerca de la reciprocidad que hay entre Dios y nosotros, pero también entre nosotros. Y aquí Jesús establece como regla o como condición el hecho de que Él tiene la disposición. Él se reveló a nosotros a través de su Hijo y estaba observando que la Biblia tiene más de 7,000 promesas. ¿Son poquitas o son muchas? Muchas. Y a veces desconocemos todas esas promesas. Una promesa es un compromiso de Dios. Dios no miente, Dios siempre es veraz. 7,000 promesas en toda la Biblia para usted y para mí. Y todavía hay dudas de que de la gente que dice que Dios está ajeno a nosotros, que está lejos del hombre, que Dios tiene un concepto de Dios como un Dios castigador, un Dios que solo está esperando que la riegues para darte duro y zumbarte duro. Pero aquí nos está hablando de un Dios que tiene promesas. Y las promesas son cosas buenas que Dios quiere para ti, para mí. Sus promesas siempre son para tener una relación entre nosotros y Él. Pero todas las promesas están condicionadas a obedecer. O sea que Dios está dispuesto, pero Él te condiciona. Él pone una regla para que haya una bendición en tu vida, para que tú puedas obtener esa bendición. Y vamos a leer lo que dice aquí. 7:7 dice: pedid, ¿y qué? Y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que se le llama, o el que llama, o al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan. Así que todas las cosas que tú quieras que el hombre haga con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella,
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hasta ahí. Bueno, entendemos esto, que Dios siempre, cuando elige a Israel como su pueblo, como su nación, Dios les da ciertas ordenanzas y les da 10 mandamientos. 10 mandamientos que tienen que cumplir. 10 mandamientos que Dios les da para que ellos tengan una vida diferente a la de los demás pueblos. Ustedes van a hacer la diferencia. Nosotros tenemos que hacer diferencia. Porque nosotros, si usted tiene la confianza y cree que usted es salvo y que Dios de antemano proveó para usted y lo escogió para salvación, entonces usted tiene que tener una certeza de quién es en Dios. Y no solamente es decir yo soy de Dios, sino tenemos que ser diferencia. Dios llamó a Israel a ser diferencia de las demás naciones. Y les pone estatutos y les pone mandamientos y les dice, si ustedes practican estas cosas, ustedes serán mi pueblo. ¿Por qué? Porque tienen que tener un sello. Tienen que tener una marca distintiva que Dios te da, y es a través de una ordenanza que tienes que obedecer. ¿Para qué? Para que hagas diferencia. ¿Cuántos quieren hacer diferencia? Amén. ¿O cuántos están haciendo diferencia? ¿O cuántos deberíamos de ser diferencia? Debe haber una evidencia de que somos la iglesia. Debe haber una evidencia de que somos el pueblo de Dios, adquirido por Él. Dice que ahora somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Nada más porque sí, para anunciar. ¿Qué vamos a anunciar? Las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Dónde estábamos? De las tinieblas a su luz. Y yo busqué allí en Deuteronomio 5:33, y si quieren, por favor, buscarle. Había un predicador español. Una vez escuché un predicador español que decía, nos gustan las bendiciones. ¿A cuánto les gustan las bendiciones? ¿A nadie? ¿A cuánto les gustan las bendiciones? Dice este predicador, a todos nos gustan las bendiciones, pero no las condiciones. Y todo está ligado así. O sea, todo tiene que ver con el hecho de que Dios te promete, pero también te dice, comprométete. Dios ya se comprometió. Dios está tan comprometido contigo que ha mostrado su amor y su benevolencia a través de la cruz. A través de ese sacrificio en la cruz. Yo les decía hace tiempo, una vez me encontré una muchacha en un anexo y me decían, hermano, usted lo que está predicando es mentira. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, usted dice que Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Por qué yo estoy aquí? Y yo le dije, mira, lo que yo te puedo decir, según la palabra de Dios, es que Dios envió a su Hijo unigénito a la cruz. Ese es el mayor gesto de amor que Dios tuvo por la humanidad, que envió a su Hijo a la cruz a morir por ti y por mí. Este fue el gran paso de amor que Dios. ¿Por qué la gente piensa que Dios no les ama? Si ya envió a su Hijo para que muriese por ellos, para que perdonase sus pecados. Ellos quieren relación sin compromiso. Y esto es lo que busca mucha gente. Relación sin compromiso. Yo quiero que Dios me dé, pero no me comprometo. Y esto es recíproco. Les acabo de explicar esto. Es la reciprocidad entre Dios y tú, entre yo y Dios. A veces pensamos, les he dicho en otras ocasiones, como esa fábula de Aladino y la lámpara maravillosa. Tú frotas la lámpara y sale el genio y tú le dices 3 deseos y el genio te
te los cumple. Y así vamos con Dios. Pensamos que Dios es un genio y que vas a ir a brotar la lámpara y que Dios se va a aparecer y te vas, ¿qué quieres, hijo mío? Pues quiero un carro, quiero aquello, quiero esto, y Dios te lo va a cumplir. Ahí está pues, para que vean que yo soy amor. No, tenemos que comprometernos con Dios. Hoy en día hay mucho de eso, hay relación sin compromiso entre las parejas, mucha unión libre. Y así queremos estar con Dios, en unión libre, tú siendo Dios y yo siendo yo quien soy. Yo quiero seguir siendo la persona que soy, pero sí quiero que tus promesas se cumplan en mí. Y cuestionamos a Dios y hay tanta gente con un resentimiento hacia Dios. Hay mucha gente que le tiene mucho coraje a Dios. Y le dice a Dios, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba sufriendo, cuando era un niño? Yo he escuchado mucha gente reprocharle a Dios por su vida. Pero ¿quién decide en su vida? Cada quien decide su camino. Dios nos dice aquí, yo pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Yo te enseño, yo te digo cuál es el camino que debes seguir, pero también te advierto de un camino diferente, que es un camino de muerte. Tú decides por dónde vas a transitar. Tú decides por dónde vas a caminar, pero yo te advierto, camino de vida, camino de muerte, tú decides. Y las personas siguen pensando que es Dios el culpable de todos sus males. Las personas siguen culpando a Dios de todo lo que les pasa mal. Pero la palabra dice que si nosotros venimos a Dios y le obedecemos, por consecuencia, habrá cosas buenas. Mira lo que dice aquí. Deuteronomio 5:33. Dice así la palabra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Para que vivas y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Si tú lees todo el capítulo 5, te vas a dar cuenta que Dios le está con Moisés, está dando como una remembranza, está haciendo un recordatorio del pacto de Dios en el Sinaí con Israel. Está hablando de los 10 mandamientos que Dios les da. Está hablando del plan perfecto que Dios tiene para la vida de aquellos que lo aman. ¿Cuántos aman a Dios? Entonces dice Juan, si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Pero aquí condiciona a Dios estas promesas, porque son promesas buenas. Dios tiene planes ¿de qué? Dios tiene planes de bien y no de mal. Dios siempre que se acerque al hombre va a ser para bien. Dios siempre que se revele al hombre va a ser para hacerle bien, para que le vaya bien, para que viva bien, para que su vida sea diferente. Y aquí lo dice claramente, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Para qué? Díganlo fuerte, para que vivas y os vaya bien y tengáis largos días en esta tierra que Dios te dio para poseer. Dos cosas importantes. Primeramente, para que tengas vida. Y después, que te vaya bien. ¿No es esto algo hermoso? ¿No es una promesa hermosa? ¿Cuántos quieren tener vida? ¿Cuántos quieren llegar a una longevidad bien vivida en Dios? Una longevidad donde solamente en su momento estés esperando ese día glorioso en que te vas a encontrar con Dios. Y no estar amedrentado porque no sé hacia dónde voy. Mi vida es un fracaso, todo mi tiempo lo perdí. Hay mucha gente que así está. Tiene miedo a morir. ¿Por qué? Porque no vivió una vida en temor a Dios. Pero hay mucha gente que está esperando ese momento. Como el apóstol Pablo decía, ciertamente me conviene estar aquí, pero también quiero estar con el Señor. Quiero estar aquí porque Dios
me está usando como un vínculo para llegar a ustedes, pero también anhelo estar con Cristo. Esto es cuando tú realmente tuviste un real compromiso con Dios. No puede haber relación sin compromiso. Dios no se va a comprometer con alguien que no se compromete. Por eso hay tanta gente que fracasa en la iglesia. Y se van y dicen, no, Dios no existe, Dios no se manifestó a mí. Dios no se puede manifestar a alguien que no viene y rinde su corazón a Dios. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Vénganos tu reino y hágase tu voluntad. ¿Cómo vamos a experimentar la voluntad de Dios si nunca nos sometimos a nuestro Rey? ¿Cómo? Mucha gente diario lo recuerda así, vénganos tu reino y hágase tu voluntad. Está bien, qué bueno. Pero, ¿cuántos realmente están dispuestos a negarse a sí mismos, tomar la cruz de Cristo y seguirlo para experimentar su voluntad? Mucha gente me decía en el anexo, hermano, ¿sabe qué es eso? No, yo fui mucho tiempo a la iglesia y ya se los he dicho. Y yo le dije a ese joven, oye, ¿quién te dijo que la iglesia te cambia? Nadie cambia por ir a la iglesia. Es bueno, es necesario y la Biblia nos dice que no dejémonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Pero no te cambia el venir a la iglesia, lo que te cambia es venir a Cristo. Si tú vienes a la iglesia a buscar a Cristo, Él sí te va a cambiar. Pero la iglesia somos tú y yo. Y un hombre jamás va a cambiar a un hombre, pero Cristo sí. Y yo le decía, tú fuiste a la iglesia, pero no te comprometiste con Dios. Porque si te hubieses comprometido, nunca pasó por desapercibido el deseo de Zaqueo por conocer a Cristo. Jesús nunca lo vio y dijo, lo voy a ignorar. ¿Qué? No, pasó y vio a Zaqueo. Era tanta su deseo y tanta su necesidad de conocer a Cristo que tuvo que subirse a un árbol para verlo pasar. Y no pasa por desapercibido un corazón que realmente ama y quiere seguir a Cristo para él. Jesús le dijo, Zaqueo, baja de ese árbol porque a tu casa he de ir hoy. Tengo que morar en tu casa. Tú deseas que yo more y yo deseo morar donde me inviten. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre su puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vamos a ver ahora Deuteronomio 28, aquí mismo. Cómo me gusta este libro de Deuteronomio, hermano. Porque nos habla del compromiso de Dios, pero también del tuyo. Deuteronomio 28, a lo mejor no lo leemos todo, pero sí vamos a leer una porción. Fíjate cómo comienza este libro. Haciéndonos nuevamente un recordatorio al compromiso. Recíproco. Reciprocidad. Se compromete Dios. ¿Alguien de aquí podría decir que Dios es mentiroso? ¿Alguien de aquí podría decir que Dios no cumple su promesa? ¿Saben quiénes sí lo pueden decir? Los que no se comprometen. Y están errados, claro, están equivocados. Pero ellos suelen decir eso, Dios no existe. Porque si Dios existiera así y así y así y así. Y pone una lista de cosas que ellos desean que pasen, pero no pasaron. ¿Por qué? Porque mira lo que dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar. ¿Qué es guardar? Guardar es conocer, atesorar. Por eso les preguntaba, ¿cuántos de ustedes saben por lo menos unas 15 o 20 promesas que Dios tiene para nosotros, de 7,000? Yo creo que necesitamos meditar, ¿verdad? Y buscar. Y normalmente buscamos las que más nos gustan o las que más deseamos. Es válido, es palabra de Dios. Pero hay un compromiso. Hay 7,000 o más de 7,000 promesas. Hay de sanidad, hay de prosperidad, hay de bienestar físico, hay de bienestar emocional. Hay promesas de vida eterna. Hay promesas de vida venidera. Y todo esto es bueno. Y Dios se compromete. Pero ¿cuántos llegarán a esto?
Mira la condición. Acontecerá que si oyeres. ¿Cómo viene la fe? El oír Por el oír. ¿Y el oír qué? la palabra de Dios. Porque la fe no viene por el oír las novelas, o oír el fútbol, o oír qué más. Dice Mauro, los gallos ya hablan nada más. La fe viene por el oír. ¿Y qué dice el Señor? Oye, abre tu oído para que Dios ayude en tu entendimiento. Dice, si aconteciere que si oyeres atentamente su voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra. Es oír, guardar y actuar. Oír. Si tú quieres oír a Dios, ¿dónde debes estar? ¿Dónde debes estar? ¿Quieres oír a Dios? ¿Dónde debes estar? En su secreto, en su presencia. Nadie puede oír a Dios al medio tiempo de fútbol. Nadie puede oír a Dios en los comerciales. Es el tiempo que tengo. A ver, si aquí Dios me habla, ten cuidado. Por eso no nos va bien. Por eso ahí andamos arrastrando la cobija a veces. Por eso ahí andamos quejándonos y echando culpas. Porque no tenemos el tiempo adecuado y suficiente para oír. Y luego guardar. Ah, ya oí lo que Dios me dijo, lo creo. Aquí está. Pero no solo se queda aquí, sino que actuar, hacer y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿De quién está hablando? Claro, yo estoy poniendo un ejemplo de lo que Dios hace y cómo llegan sus promesas, porque en el Nuevo Testamento hay más de 4,000 promesas para ti y para mí. Alguien podría decir, es que este es el Antiguo Testamento, está bien, pero es un ejemplo de quién es Dios. Y las promesas y los llamados de Dios son irrevocables. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él hará. ¿Se dan cuenta? Y mira lo que dice. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuáles son? Vamos a leer unos cuantos. No voy a leer todo porque es todo el capítulo. Dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Qué te está diciendo? Tú serás bendición a donde quiera que vayas. Si tú atiendes la voz de Dios, escuchas la voz de Dios, atesoras su palabra, pero la cumples, entonces tú serás bendito. Serás bendición a donde quiera que vayas, en tu casa y también en tu trabajo, en tu casa y también en el campo. ¿Dónde es primero? ¿Dónde es primero? En la casa. Dios nos ayude a todos en casa, porque en casa reflejamos lo que somos, lo verdaderamente lo que somos. Por eso Dios empieza una restauración y dice lo primero, o donde debes de vivir la realidad de una relación verdadera con Dios es en tu casa. Porque luego fingimos y podemos dar una cara ya, pero somos otros en casa. Entonces todo comienza en casa. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Claro, Israel era un pueblo errante, podríamos decirlo. Era un pueblo nómada que vivía en tiendas y su principal sustento era la ganadería. Ni siquiera poseían en ese entonces tierra. Cuando entraron a la tierra prometida ya tenían campos para sembrar. Pero aquí que dice, bendito será tus hijos. Tus hijos serán benditos. Y no solo tus hijos, sino también tu ganado. Todo lo que hay en tu casa. Tu trabajo, el esfuerzo de tu trabajo. Ese poco o mucho dinero que recibes te alcanzará. Porque habrá bendición. Pero todo está sujeto a ¿qué? A oír, a guardar y a hacer.
No es nada más porque, yo abro la Biblia en el Salmo 91 porque Dios ahí me promete guardar mi vida, mi integridad espiritual y física. Lo voy a abrir ahí. ¿Tú crees que Dios está comprometido con alguien que no se compromete con Él? Una vez yo iba a un anexo y estaban unas personas vendiendo Biblias afuera de una casa. Y les estaban diciendo, no, mire, es que es necesario tener una Biblia porque en la Biblia hay pasajes y hay oraciones muy bonitas, y yo me quedé escuchando, dije, pues, no sé, no se les veía facha de predicadores, eran vendedores de Biblia, andaban, y le dice, por ejemplo, este Salmo 91, usted puede ponerla en una mesa, en un púlpito, si tiene, o en algún lugar de su casa, esta Biblia la puede abrir en el Salmo 91, y este Salmo es un salmo de protección. O sea, utilizan la Biblia como un amuleto. Como fetiche. Un fetiche. Como algo que te va a producir suerte. No, la Biblia es la mente de Dios. La Biblia es el plan de Dios para tu vida. La Biblia en la Biblia Dios se revela al hombre. Nos dice hacia dónde vamos, quiénes somos. Mucha gente tiene la palabra así. Pero tú y yo no, tú y yo tenemos que tener esta palabra como la palabra de Dios. La inefable, inerrante palabra de Dios, aunque el hombre le encuentre fallas, aunque el hombre le encuentre cosas que para él son cosas, por no decir equivocaciones en la Biblia, aunque ellos le busquen contradicciones o errores, para nosotros es la palabra de Dios. Y podemos seguir leyendo este capítulo, pero hasta ahí. Ahora fíjense, está hablando de oración, ¿verdad? Este primer pasaje dice, al que pide, al que toca, Se le abrirá. pero al que pide, ¿qué? Se le dará. A ver, ¿cómo empieza ahí ese versículo? Mientras yo busco otro. 7:7, por favor. Sí, ya mi mente ya, así como estoy quedando sin pelo, también me estoy quedando sin neuronas. ¿Qué dice ahí? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Está hablando de oración. Pero en este recordatorio hay reciprocidad. Dios te está diciendo, pide, vas a recibir. Pero ahora vamos a ver qué dice Juan 15, Evangelio de Juan 15, versículo 7. Es una condición. Quieres recibir todo lo que le pides a Dios, claro, si es obvio, una persona que está al 100 con Dios, una persona que está comprometida con Dios, está viviendo en la voluntad de Dios. ¿Cierto o no? Sí. ¿Y qué va a pedir? ¿Va a pedir mal para gastar en su deleite? Claro que no. Porque también Santiago dice, pides, pero pides mal. ¿Para qué? Pues para gastar en tu deleite, por tu egoísmo, por tu egocentrismo. Eso es lo que pides. Pero ¿qué dice aquí? Dice, y si permanecéis en mí. ¿Quién es en mí? ¿En quién? Si permaneceres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Cuál es la condición aquí para que recibas todo lo que necesitas? ¿Qué es? Primeramente, permanecer en Él. Y después, que su palabra permanezca en ti. Y vas a pedir todo lo que quieres, conforme al plan de Dios, claro. ¿Y qué será? Te será hecho. Y te será hecho. Aquí la promesa es que Dios puede darte lo que tú ocupas. Dios tiene cuidado de ti. Pero ¿qué te pide? Primero, permanece en mí.
Porque sin mí nada podéis hacer. Este es el contexto. Esto es la enseñanza de este capítulo, que Jesús es la vid y vosotros los pámpanos, y todo aquel que permanece en él, este lleva fruto. Porque separados de él, nada podemos hacer. Claro, si es dentro de la voluntad de Dios, si en tu corazón está agradar a Dios, si en tu corazón está seguir a Cristo. Entonces nos dice, si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pide lo que quieras y te será hecho. ¿Cuántas necesidades no hay en nosotros? Hay muchas, pero es necesario que nosotros nos comprometamos con Dios. Y luego sigue, vamos a leer ahí en Mateo. Mateo 7. El 8. No, el 9. Ahora aquí nos muestra la paternidad de Dios. Dios como un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Todos los que somos padres. A ver cuántos son padres y madres aquí. Amén. ¿Cuántos, todos los que somos padres, deseamos que les vaya bien a nuestros hijos? ¿Sí o no, Patito? ¿Sí o no, Maru? ¿Sí o no, Geritas? Adelina, ¿sí o no deseamos que nuestros hijos estén bien, les vaya bien? Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que ellos estén bien. Si nosotros, siendo hombres, tenemos ese deseo para nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Y mira lo que dice, 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, estando infestados de errores y siendo malos, tienen buenos deseos para sus hijos, saben darles buenas dádivas, buenas cosas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará las cosas que os pidan. Fíjate hasta dónde llega. Mucha gente dice, Dios no me oye. Claro que Dios te oye, pero Dios también actúa en consecuencia de. Y muchas veces la palabra dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Muchas veces va a usar misericordia, hermano, aunque no lo merezcamos. Tenemos que ir a apelar a su trono de gracia. Porque nadie o quién de aquí me puede decir, yo sí merezco que Dios me dé lo que yo quiero. No. Pero más sin embargo, Dios tiene compasión y tiene misericordia de nosotros. Y nos va a dar lo que necesitamos, no lo que yo quiero. Esto es vivir en la voluntad de Dios. Dios me va a dar lo que yo necesito, y a veces lo que tú crees que necesitas no es lo que necesitas. Por eso Dios no te lo da. Dios te va a dar lo que necesitas si te sometes a su voluntad, si permaneces en Él. Y un día te vas a dar cuenta que los papás siempre quieren lo mejor para ti. Dios se compara a ese padre que te va a disciplinar y te va a dar lo que tú necesitas. ¿Cuántas veces nosotros cuando éramos niños nos encaprichábamos y les hacíamos berrinche a los papás? Bueno, yo no sé si aquí hubo berrinchudos. ¿Hubo berrinchudos? Algunos fuimos berrinchudos. Y el papá te decía, no, eso no te lo puedo dar porque te va a hacer daño. Que yo quiero una cocota, y estabas bien chiquitito. Y el papá que decía, si te doy una coca te va a hacer daño. ¿Y qué le daba mejor? Pues le daba un agua, un jugo igual de con tantas calorías. Pero bueno, le cambiaba la cosa por lo que tú pensabas que era mejor para él. ¿Sí o no? Así es Dios. Y esa es la reciprocidad. Cuando tú te comprometes, Dios está comprometido al 100 contigo. Dios no te va a dejar. Eso sí, decía por ahí, Dios no cumple caprichos, es verdad. Pero Dios te va a dar conforme a tu corazón y a la necesidad de tu corazón.
Así que por eso tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios. Y luego sigue otro principio básico, muy tremendo, en el 11, perdón, en el 12. Primero es entre Dios y el hombre, reciprocidad, pero también nos dice entre ustedes. Nosotros convivimos mucho como familia, núcleo familiar y familia en Cristo. ¿O no somos familia en Cristo? Amén. Claro que somos familia en Cristo, somos hermanos en la fe. Estamos comprometidos y Dios nos compromete también como hermanos en la fe. Yo como papá, yo quiero que Ado y Job se lleven bien con Tirsa, o Tirsa con ellos, o ellos tres. Es mi deseo. Y a veces uno como padre siente tristeza cuando nuestros hijos no se llevan bien. No estoy diciendo que mis hijos se lleven mal, pero a veces no están, a veces salen de pleito o en su casa no se pelean. ¿Tus hijos nunca se pelearon, Maru? Todavía. 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 Es que hay fricción, va a haber fricción igual en la casa de Dios. No vamos a salir de acuerdo en un pensamiento, en un punto de vista. No vamos a estar de acuerdo con un comportamiento. No vamos a estar de acuerdo a lo mejor en algo, o simplemente vamos a tener una actitud errónea y vamos a molestar. Pero por eso ya no somos hermanos. Por eso dejamos de ser la iglesia. Claro que no. Entonces, ¿Dios qué nos dice? Dios como un padre amoroso, como un padre que nos está viendo, Él desea que yo y Nandy nos llevemos bien, que Mario y yo estemos bien, que Jeritas y yo estemos bien, porque Él sufre. Él ve la necesidad de que haya una armonía y Él establece principios básicos para que en la iglesia haya armonía. ¿Y cuál es el primero? Esto que dice aquí. Así que todas las cosas que quieres que los hombres hagan con vosotros, ¿qué debes hacer? Así también vosotros haced con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿A qué está condicionado? Si yo quiero que me respeten, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la condición? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Respetar. Si yo quiero que me amen sinceramente, encontrar una mano amiga que cuando yo esté pasando una dificultad venga y ponga su mano en mi hombro y me diga, adelante, no todo está mal, no todo está terminado, siga adelante, pastor. ¿Qué debo hacer? Debo ir yo y poner mi mano, abrazarte y decirte, hermano, échale ganas, estamos orando por ti, nada está perdido, sigue adelante. Si tú quieres que alguien te dé aliento, ¿qué debes de hacer? Dar aliento. Es un principio fundamental en la iglesia. Vamos a buscar ese versículo en Gálatas 6:7. Si alguien lo lee, es muy conocido. De hecho, se lo deben de saber ya de memoria. Está hablando tocante a esto, hermano. Ve el contexto y está hablando de la relación entre hermanos en la iglesia. Y también está hablando en relación a la paciencia en Dios. Debemos tenernos paciencia. ¿Quieres que te tengan paciencia? ¿Qué debes tener? ¿Qué dice? Por favor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es reciprocidad. O sea, es entre Dios y yo, pero también entre tú y yo. No erréis, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembre, ¿qué va a cosechar? Eso también se verá. Eso también segará. Tú no vas y siembras limones y anhelas cosechar unas toronjotas, ¿verdad que no? ¿Por qué? ¿Qué sembraste? ¿Qué vas a cosechar? Limones. O sea, ¿qué quieres? ¿Qué siembras en el corazón de tus hermanos? ¿Qué siembras en el corazón de los demás? Eso. Lo que tú siembras, cosechas. Porque este es un principio de la siembra y la cosecha. Nadie puede sembrar lo que no cosechó. Que diga, nadie puede cosechar lo que no sembró. Tú vas a sembrar lo que cosechas. Siembras discordia, ¿qué vas a cosechar en su momento?
Porque esta es una regla. Acuérdate, es la regla de oro. Es una... ¿Qué es la regla? En principio. Un principio. No es que se me fue la otra palabra que les di hace rato. Condición. Es una condición. Ahora vamos a leer aquí mismo. Gálatas 5, 13 y 14. Alguien hable, por favor. Gálatas 5, 13 y 14. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor, pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, reciprocidad. O sea, no des lugar, tu libertad no la des lugar para la carne, sino más bien gasta tu tiempo haciendo el bien con tu hermano. Porque también de esta manera tú vas a ser compensado por Dios. A ver, vuélvelo a leer, por favor. Escuchen. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a Hasta otros ahí. por amor. ¿Para qué vas a usar la libertad? ¿Para qué? Servir. Para servirnos los unos a los otros. ¿Y luego qué sigue? Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amar a tu prójimo va a producir amarte a ti mismo. Y el amarte a ti mismo, pues es lo que estás cosechando del amar a tu prójimo, porque hay sinceridad. Hay una verdadera sinceridad en tu corazón. Y por último, en este versículo, Proverbios 11:25. Proverbios 11:25. Alguien le dé lectura, por favor. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y el que saciare. El alma generosa también será prosperada. Pero el que saciare, ¿qué saciar? Va sin reserva de nada. Porque tú también serás saciado. Reciprocidad. Y ahí termina este. Ahora vamos a ver ya Mateo, otra vez ahí, 13 y 14. Con eso terminamos. Tiene que ver con esto. Aquí Jesús nos da a entender que transitar en la vida cristiana no es tan fácil. Porque la vida cristiana va acompañada de negarnos a nosotros, de morir a mi yo. Por eso Jesús decía: que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Porque Jesús lo dio todo. Dice así: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Ahora, ¿por qué dice puerta estrecha? Porque hay poco margen para transitar. Está tan estrecho que no te da margen para hacer más cosas más que solamente caminar rectamente. Y hay mucha gente que no quiere esa condición. Les decía al principio, quieren relación sin compromiso. Quiero que me vaya bien, pero pues estoy dispuesto a caminar en esta estrechez.
porque Dios me está limitando de cosas que me agradan. Es una limitación tremenda caminar en este camino. Por eso mucha gente decide mejor volver atrás, porque no ven tanto margen. En cambio dice Jesús que espacioso es el camino que lleva a la perdición. ¿Por qué espacioso? Porque tienes mucho margen de hacer tantas cosas. Pero Dios simbólicamente nos enseña que la vida en Cristo es muy estrecha. Es tan estrecha que solo caben tú y Él, si es que decides caminar con Él. Y yo lo comparo a esto. Primera de Pedro 4:18, ¿qué dice? Hola. Sí. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? A ver si qué. Si el justo con dificultad. ¿Qué es dificultad? O sea que el transitar esta vida, este camino, no es sencillo. Porque dice que si el justo con dificultad, ¿por qué? Porque no nos salva nuestra justicia. Nos salva la misericordia de Dios. Pero si dice que si el justo con dificultad, ¿dónde está el pecador? Debe haber un compromiso entre Dios y nosotros, ¿sí o no? Sí, amén. Miren, estaba buscando en el diccionario Strong, que es el que yo siempre uso porque pues, es el más fiel o el más, ¿cómo se pone? Una de las fuentes más fidelinas para sacar los contextos y las palabras hebreas y griegas. Y la palabra aquí estrecho viene del verbo estenenos, que significa obstáculos. La vida del cristiano es un camino de obstáculos que tenemos que sortear, más bien que tenemos que superar, sí es la palabra más correcta. Porque muchos se evaden, le dan la vuelta, no, tienes que enfrentarlos. Y uno de los problemas más fuertes que hay en la iglesia cristiana es que la compara. Hebreos 12:1. Fíjense, si esta palabra también se traduce como obstáculo, la vida del cristiano está llena de obstáculos. ¿Para qué? Para crecer, para confiar, para poner nuestra mirada en Cristo. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué? Nos compara la vida de un creyente en Cristo, nos compara una carrera de resistencia con obstáculos. Una carrera donde tenemos que estar constantemente yendo hacia la meta. Por eso para muchos es un camino difícil, porque es comparado a una carrera de resistencia, de soportar, de permanecer, de ir dosificándote y agarrando aire para que llegues a la meta. Y dice: teniendo tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo lo vamos a lograr? En el 12 nos da la respuesta: puestos los ojos en Jesús. No hay otra manera de transitar este camino. Nadie ha podido transitarlo en sus fuerzas. Nadie ha podido transitarlo
porque es muy inteligente o muy sabio, no, sino porque ha puesto su mirada en Jesús, porque es el autor y el consumador de la fe. Por eso. Entonces, no es difícil viéndolo desde esta perspectiva. Cuando hay un compromiso con Dios y tú dices, yo quiero caminar con Dios como caminó Enoc. Y Dios traspuso, Enoc no vio muerte, porque caminó con Dios. Y tú y yo tenemos que caminar con Dios. Y por último, otro versículo. 1 Corintios 9:24. Dice así. Aquí es otra comparación. Nos vuelve a comparar la vida del caminar cristiano como una carrera. Dice toda, ¿de qué dije? El 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren por todos corren, pero todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25. Todo aquel que lucha, ¿de todo qué? Se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, algo que se va a terminar, algo que no tiene tanto valor. Pero nosotros por una incorruptible, por algo que no se acaba. Así que yo, de esta manera, corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Yo corro y pongo mi vida y golpeo mi vida. ¿Para qué? Para seguir vigente en esta vida cristiana. Aquí está hablando de dos cosas, resistencia y disciplina. Dice que el que lucha se abstiene. ¿De qué se abstiene? Los luchadores o los boxeadores, cuando van a pelear, tienen que dar cierto peso. Si se pasan, están descalificados, pierden la pelea, les quitan su cinturón. Tiene que haber una disciplina bárbara. O sea, si se van a permanecer en un peso o tienen que bajar de peso, se disciplinan en la alimentación. Y está hablando de una disciplina de un cristiano, de abstenerse. ¿De qué? De todas aquellas cosas que nos pueden dejar fuera de esta carrera, o fuera de esta pelea, o fuera de esta lucha. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Yo pongo mi vida y yo sé lo que me va a pasar por seguir a Cristo. Ahora, hasta hoy, hasta este momento, la iglesia en Morelia o en México, o en algunas partes quizás lo haya, pero aquí en Morelia, en esta iglesia en particular, no hay una persecución así. Alguien lo agarraron en la esquina a los vecinos y lo golpearon y dijeron, no, no los queremos, ¿no? ¿Verdad? Todavía no. Todavía no. Pero en algunos países sí. Ellos están poniendo su cuerpo para ser golpeados. Porque saben que esta es parte de transitar en este camino. Démosle gracias a Dios, hermanos, que todavía no estamos en una persecución. Pero hay muchos países donde estaba viendo ayer a dos pastores. No decía el país, solo decía que esos dos pastores fueron condenados a la horca. Tan solo por el hecho de transitar en este camino angosto. ¿Saben qué les hicieron? Les pusieron como un traje. No era un traje, era como sábanas. Los encapucharon y los colgaron. Y ahí se ve cómo están haciéndole los dos así. Y de repente uno, el primero, se quedó suelto. Y el otro todavía luchaba, pero estaba así colgando. Eso es terrible. Y nosotros aquí en México, nosotros aquí estamos todavía en una conchota, hermanos. Mientras en otros países están luchando por su vida.
Y en otros países están transitando en este camino tan angosto que ellos saben que ese camino les garantiza, es el único camino que nos garantiza la vida de Dios, la vida eterna. No hay otro. No hagas tu propio camino, no hagas tu propio concepto de tu camino. Sujétate a este camino que debemos seguir y debemos vivir. ¿Están de acuerdo? Amén. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te